buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, que vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz, la misericordia y la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros errores, porque muchas veces no somos verdaderos testigos de Jesús resucitado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos damos testimonio de ese amor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con el proyecto del reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo aquí consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. San Lucas pone ante nuestros ojos el cuadro admirable de la primitiva comunidad cristiana, donde todos están unidos en el amor. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. San Pedro alaba la fe de quienes aman a Jesús sin haberlo visto. Dios lo hace renacer a una esperanza viva. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrese aun cuando ahora tengan que sufrir un poco, por adversidades de todas las clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman, al creer en Él ahora sin verlo. Se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, fuente de alegría y paz, se presenta a sus discípulos para fortalecer y robustecer su fe. Con alegría nos preparamos para escuchar la buena nueva. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después,
Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como es de esperar, todos estos textos de la resurrección de Jesús en todo este tiempo pascual tienen un gran contenido litúrgico, porque es en ese medio, cuando la comunidad se junta a rezar, es que aparece Jesús. Por supuesto que primero está la aparición en el sepulcro a María Magdalena, que lo vimos ya el domingo pasado en la Pascua. A la primera que se le aparece es a María Magdalena, porque ella está en oración en el sepulcro vacío y entonces se le aparece Jesús. Pero fíjense que es continuación este evangelio, y a María Magdalena le sucedió al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo de resurrección. Sin embargo, lo testimonia ante los discípulos y los apóstoles, pero no le creen. ¿Por qué? Porque esto es al anochecer del día de la resurrección. O sea, había pasado todo el día y no habían tenido una experiencia de Jesús resucitado. Pero, fíjense que al anochecer de ese día, estando cerradas las puertas, dice, por miedo a los judíos, algo comprensible después de la muerte de Jesús, pero se juntan a rezar. Y cuando se junta la comunidad, aparece Jesús. Y lo primero que le muestra es el agujero de los clavos y el costado. ¿Pero por qué? ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a que el Jesús resucitado es el mismo de la cruz. Como que no hay duda. No obstante, en todas estas apariciones de Jesús hay un proceso. ¿Qué nos quiere decir? Porque lenguaje y mensaje. ¿Por qué está este lenguaje en el Evangelio y qué mensaje tiene? Si a la madrugada fue lo de María Magdalena, ya dio testimonio de Jesús, sin embargo los apóstoles y los discípulos necesitaron todo el día para recién al atardecer ponerse en oración. O sea, necesitaron un proceso de fe, de cuestionamiento, de miedos, de dudas, para que en la profundidad de su fe, ahí sí se haga presente el Jesús resucitado. No acaba ahí la cosa, porque aparece Jesús resucitado y al aparecer les da sus dones, o sea, los llena de alegría, le dice Shalom, que era el saludo de paz. Shalom es el desearle la paz al otro, que era lo que los profetas ya habían anunciado, cuando el pueblo tuviera una verdadera paz, que no es ausencia de guerra, que es un estado profundo de serenidad y de paz en Dios, ¿no? Pero que además no solo se acaba ahí, les da más dones, sopla sobre ellos y les da su espíritu. O sea,
el Espíritu Santo. Y al darle el don del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, le da justamente el don del perdón de los pecados. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? El Espíritu Santo se lo dio el primer día de la semana cuando resucitó Jesús, o se lo dio en Pentecostés. ¿Cómo es la cosa? Porque nosotros celebramos Pentecostés en otro momento. Ciertamente que lo pone acá el Evangelio de Juan para ver los dones que provocó la presencia de Jesús resucitado. Y después vamos a ver por qué esos dones, el mensaje que tiene adentro. Pero quiero decir, indudablemente la Iglesia toma como el proceso de conversión que tuvieron que haber vivido, inclusive los discípulos y los apóstoles, hago la distinción, porque discípulos eran muchos, apóstoles eran los 11, los que quedaron, ¿no? Hago la distinción, pero que todos, tanto discípulos como apóstoles, necesitaron un proceso. Y por eso la Iglesia litúrgicamente toma estos 50 días de la Pascua, que terminan en Pentecostés, porque en realidad Pentecostés era ya una fiesta de los judíos. 50 días después de la Pascua judía se volvían a reunir y volvían a celebrar y volvían a festejar. Es comprensible y también probable que todos los acontecimientos con Jesús resucitado y vivencia de Jesús resucitado, después de ese proceso, madurarán en lo que nosotros ponemos Pentecostés, ¿no? Pero uno le dice, pero ¿cómo? Acá Jesús le dio el Espíritu en la misma noche de la resurrección. Sin embargo, sabemos que históricamente, y eso también me lo van diciendo las Escrituras, todos los discípulos y los apóstoles necesitaron de ese proceso. ¿Por qué? Porque después se fueron a pescar, porque eran pescadores, se volvieron a Galilea. O sea, uno dice, no solo el miedo, y aunque habían estado en oración, habían sentido a Jesús, su presencia resucitada, sin embargo se volvieron a su comunidad. Medio como que, aunque sucedió, aunque resucitó, todavía el Espíritu no sabían qué hacer. En cambio, después de Pentecostés, sí saben qué hacer. Después de Pentecostés tienen una certeza de fe y de comunión muy fuerte, que está mostrado y revelado en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, donde dice cómo vivían las comunidades, las primeras comunidades cristianas, que vivían asiduamente en la oración, en la fracción del pan, que vivían poniendo todo en común. Esa es una de las maravillas del Espíritu, como un grupo de gente pone todo en común, vende sus bienes y los reparte, ¿no? Cosas que hasta hoy, digamos, son cosas muy significativas. Además, tenemos que ver que esta vivencia que muestran los Hechos de los Apóstoles también muestra cómo crecía el número de la gente que comenzaba a creer en ese Jesús resucitado. Sin embargo, esto fue en medio de la persecución, porque detienen a Pedro, a Juan, después a otros, tienen que esparcirse porque matan a Esteban, o sea, la adversidad también estaba. Sin embargo, vivían así, ¿no? En comunidad. Después vamos a profundizar ese tema. ¿Por qué? Porque quiero seguir con lo del Evangelio, con estos dones que le da Jesús, pero el Evangelio continúa y dice, Tomás no estaba con ellos. Tomás no estaba con ellos, pero 8 días después, o sea, el siguiente domingo. Si el otro fue el domingo de resurrección, 8 días son el siguiente domingo, como ahora de la Pascua, ¿no es cierto? El segundo domingo de Pascua.
8 días después también estaban y está Tomás. ¿Por qué ponen esto? Porque vuelven a enfatizar el proceso de fe. Tomás quería, digamos, con su tacto y con su vista, confirmar su fe. Cosa que en realidad es bastante errada, porque nosotros sabemos, y mucho más hoy en día, que tanto mis ojos y mi tacto me pueden engañar. Yo no sé por qué. Más que nunca hoy con las pantallas, con las cosas virtuales, nos hacen creer una realidad que después no es, que es mentira. Nosotros nos las creemos y nos afecta. Miramos una película de terror y nos asusta, miramos una película de violencia y nos pone violencia, miramos una película romántica y nos toca el corazón, nos ponemos románticos, y son mentiras, son imágenes nada más. Pero yo las veo, muchos por las redes sociales, se creen todas las mentiras que dicen. Hoy en día no sabemos qué es verdad y qué es mentira, porque metodológicamente, en el cambio epocal que vivimos, utiliza la mentira como arma político, social, de manipulación de multitudes. Lo están haciendo en cada elección, lo están haciendo en las guerras, diciendo ganamos, y después resulta que siguen los muertos, siguen los misiles, sigue la sangre corriendo, y cómo no era que habían ganado, que era todo mentira. Y una y otra vez, insisto, utilizan la mentira y mucha gente queda engañada por eso. Y uno dice, pero uno lo ve, y uno lo escucha, y uno lo pasa. Después resulta que son todas mentiras, ¿no? Sin embargo, Tomás muestra eso. Si no lo toco, si no lo veo, si no meto en el dedo, no creo. Pero ¿por qué está puesto Tomás acá? Porque Tomás no estuvo en ese momento de la comunidad cuando se aparece Jesús, no hizo el proceso para descubrir la fe de Jesús resucitado, y entonces quiere ver y tocar. Sin embargo, 8 días después, el otro domingo, en la celebración, cuando se juntan nuevamente, ahí sí que aparece Jesús, y ahí sí que Jesús le muestra, y Tomás sin tocar, porque al final Tomás lo que quiere hacer es lo mismo que hicieron los discípulos el primer día. Lo primero que le mostró Jesús fueron los agujeros de los clavos y el costado, así lo dice. ¿Para qué? Para que crean que era el mismo que murió en la cruz, el resucitado. Y Tomás pide lo mismo que los otros habían visto, pero que lo habían visto desde la fe profunda, desde la profundidad de la elaboración y maduración de la fe. Y por eso pone esto, ¿para qué? En el fondo para los lectores del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, ahora crees porque ves y tocas. Felices los que crean, sin haber visto. Que en realidad somos nosotros los que leemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque los que leemos el Evangelio vemos que no está Jesús resucitado. Y después la conclusión sigue. Otras muchas señales milagrosas vieron en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. ¿Por qué? Porque finalmente en el Evangelio de Juan aquí propone el porqué del Evangelio. El Evangelio está escrito para que crean en ese Jesús resucitado. Ahora, lenguaje y mensaje. ¿Por qué ponen todo este lenguaje? Para mostrarnos que la fe es un proceso de maduración, que el sentir, el vivir y el optar por Jesús y por un Jesús resucitado que muerto vive para siempre, necesita de esa profundidad de fe. Sin una experiencia con este Jesús resucitado en la oración, pues el creer es solamente algo voluntario o algo, pero no es percibir en lo profundo, al punto de que cambie su manera de vivir, como escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Y uno dice, ¿todavía alguien vive esto
¿Qué dice de las primeras iglesias, las primeras comunidades? Sí, ¿quiénes? Las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas sienten el llamado de Jesús y dejan todos sus bienes y lo comparten en común. Hoy que están, digamos, en un momento difícil las comunidades religiosas en el mundo porque hay pocas vocaciones, porque hay poca fe, porque hay poca devoción, a mí me parece en medio de un contexto sociocultural del cambio epocal, vamos a decir, las comunidades y las congregaciones están decreciendo, ¿no? Sin embargo, podemos decir también, quienes optan por este Jesús resucitado, dejan todos sus bienes y comparten todo, hoy las comunidades religiosas lo hacen. Claro, ¿cómo hacerlo con un pueblo multitudinario? Es todo un desafío. Algunas cooperativas y otros métodos sociales lo utilizan también con esa eficacia, pero siempre lo importante acá es el espíritu. O sea, entre comillas, el espíritu de Jesús que hace posible ese cambio de vida, esa transformación, esa alegría, esa paz. ¿Qué quiere decir? Que para todas las personas la presencia de Jesús resucitado no es una nostalgia de hace 2000 años con los discípulos de los apóstoles, no. Es una presencia de Jesús resucitado que se tiene que discernir cualquier persona, cualquier hijo de Dios, hija de Dios, desde la profundidad y maduración de la fe en la oración. Profundidad que no es solo, se podría decir, un creer, sino una experiencia de vida, un sentir a ese Jesús resucitado. Pero para eso es necesario, insisto, profundizar. La diversión, la dispersión no ayuda para sentir a Jesús resucitado, porque no ayuda a profundizar el misterio, al contrario, me distrae, me divide en dos, me trae para dos lugares. En cambio, la profundidad de oración nos hace percibir y ver y sentir a un Jesús resucitado en el misterio, en la soledad original con que nacemos y con que un día partiremos. Desde allí es que se siente a ese Jesús. Y uno dice, ¿y cómo sé si lo que yo siento es Jesús resucitado? Justamente por los dones. Porque las decisiones que tomamos en intimidad con Jesús tiene que darnos paz. Que no quiere decir que estemos exentos de dolores, de cruces, porque el que no carga su cruz no sirve para el reino. Pero sí quiere decir que cuando uno toma una decisión, tengo que sentir la paz de Dios, tengo que sentir el Espíritu de Dios, por más de que sean desafíos y adversidades las que me toque vivir. Lo digo porque todos inclusive los mártires, hombres y mujeres, enfrentaron el mal a pesar de sus miedos, de su pequeñez, pero ¿por qué lograron esa entereza frente, por ejemplo, al martirio? Porque tenían el Espíritu de Dios, porque vivieron esa experiencia de Jesús resucitado que entonces no los detenía nada, ni la muerte. Ni la muerte detiene a alguien con una profundidad de fe en este Jesús resucitado. Por eso es la certeza de que hoy mismo tenemos esa experiencia de Jesús resucitado. No hace falta la nostalgia de 2000 años atrás, no. En la intimidad de oración, en medio de una comunidad, podemos descubrir y vivir intensamente y optar por esa vida, esa gracia que nos da el Espíritu de Jesús. Por eso vamos a pedir entonces desde allí, en estos momentos concretos de la historia, a este Jesús resucitado que nos haga crecer la fe.
El más grande de los muchos beneficios que Dios nos ha otorgado es la fe. Oremos pues para que Él mismo nos haga capaces de dar testimonio de este don inestimable con la coherencia de nuestra vida. A cada oración vamos a responder: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes, asistidos por la divina misericordia y el Espíritu Santo, cumplan fielmente el mandato recibido. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Oremos. Señor mío y Dios mío. Para que todos los gobernantes del mundo, a imagen del Padre Celestial, tengan un corazón grande, tardo para la ira y siempre dispuesto al perdón, la reconciliación y la paz. Oremos. Señor mío y Dios mío. Para que los creyentes en Cristo no se dejen intimidar por el poder del mal, sino que libres de toda ambigüedad y de todo temor, profesen abiertamente su fe. Oremos. Señor mío y Dios mío. Para que nosotros, creyendo en Jesús, demos fruto de justicia y de santidad, sin exigir pruebas del resucitado, pues Él mismo nos dice: dichosos los que crean sin haber visto. Oremos. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, que nos acreciente nuestra fe, nuestra esperanza en este Espíritu de Jesús resucitado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados con la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta alegría del gozo pascual, el mundo entero desborda junto con los santos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de
Santo eres en verdad, Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa, León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa confianza de ser hijos de Dios, recemos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Sea la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya.